llevan armando catástrofes desde hace 81 años. Dos personajes simples bastaron para dejar una huella importante en el mundo de los dibujos animados. Como toda serie longeva, pasó por manos de diversos escritores y animadores, y así como tuvieron momentos de gloria, también pasaron por momentos oscuros que nadie quisiera recordar. ¿Qué rayos es eso? Hoy, en Learns Kobani, Tom y Jerry, un repaso sobre la historia de estos carismáticos personajes, antecedentes, inicio, edad dorada, cambios, evolución hasta la actualidad. El origen de este conocido dúo de personajes se remonta a finales de la década del 30, de la mano de dos animadores que años posteriores se volverían muy populares en el mundo de la animación. ¿Quiénes son estos sujetos? Tenemos por un lado a Joseph Barbera. Nació en 1911 en Manhattan y es una persona que demostró interés por el arte a muy temprana edad. En la Gran Depresión, Barbera intentó convertirse en caricaturista de una revista, pero no tuvo éxito. Eventualmente, consiguió un trabajo en un banco donde promocionaba sus dibujos. Barbera incluso le envió una carta al mismísimo Walt Disney para obtener algunos consejos de animación de su parte. Sin embargo, Disney le respondió que lo llamarían cuando él estuviera en Nueva York, lo cual nunca pasó. Te has hecho de un poderoso enemigo hoy, amigo mío. Barbera había sido contratado por varios estudios en esos años, de los cuales podemos mencionar a Fleischer Studios, Van Beuren Studios y Terry Toons. Barbera quería conseguir un mayor sueldo, por lo que dejó Terry Toons y Nueva York en 1937 para trasladarse a California. Ahí se incorporó al equipo de animadores de la Metro-Goldwyn-Mayer, y en ese estudio es donde conoció a su compañero para la creación de Tom y Jerry. Por otro lado, William Hanna nació en 1910 en Melrose, estado de Nuevo México. El fin de los años 20 y principios de los 30 fueron muy difíciles para los habitantes estadounidenses, pues una crisis financiera azotó a la población. Debido a esto, Hanna abandonó sus estudios universitarios de periodista e ingeniería estructural para conseguir un empleo. Trabajó como ingeniero en la construcción de un teatro en Hollywood, pero por la crisis económica fue despedido. Por lo tanto, un novio de una de sus hermanas lo animó a conseguir una oportunidad laboral en la compañía de Pacific Title and Art, que producía intertítulos para filmes. Finalmente lo consiguió y fue ahí donde empezó a sobresalir su talento para dibujar. Por consiguiente, en 1930 comenzó a formar parte del estudio de Hugh Harman y Rudolph Ising, responsables de dibujos animados como Looney Tunes y Merrie Melodies. Hanna carecía de formación en materia de animación, no obstante, eso no le impidió encabezar el departamento del coloreado del estudio. Su labor fue más allá de solamente colorear los dibujos. También escribió algunas letras de las canciones que sirvieron como temas de apertura y cierre de los programas. Por otra parte, debido a problemas de presupuesto, Harman y Ising decidieron prescindir de Pacific Title and Art. Sin embargo, el dúo de animadores continuó haciendo dibujos animados pero de forma independiente para la Metro-Goldwyn-Mayer, y en 1933 Hanna optó por seguir colaborando con ellos. En 1936, Hanna dirigió su primer dibujo animado, To Spring, que formó parte de la colección Harman-Ising Happy Harmonies. Entonces, Metro-Goldwyn-Mayer decidió acabar con su asociación con Harman y Ising al año siguiente y empezó a producir sus propios dibujos animados, donde Hanna se convirtió en uno de sus primeros empleados. En 1938 y 1939 trabajó como director de la serie Captain and the Kids. No obstante, la serie no tuvo mucho éxito y Hanna fue reasignado como guionista del estudio. El escritorio de Hanna estaba justo al lado del de Barbera, y así, con el tiempo, ambos coincidieron que podían colaborar en algunos proyectos juntos. Para 1939, Hanna y Barbera ya formaron una sólida sociedad. En ese entonces, también trabajaron junto al director de animación Tex Avery, conocido por ser el creador del Pato Lucas y Bugs Bunny para Warner Bros., así como también fue director de Droopy para la Metro-Goldwyn-Mayer.
A finales del 39 dirigieron y escribieron su primer corto animado sobre un gato y un ratón, Puss Gets the Boot, un corto animado sobre un gato gris de nombre Jasper que intenta atrapar a un ratón de color marrón llamado Shinx. Finalmente el corto se estrenó el 10 de febrero de 1940 en los cines. Este dibujo animado llegó a ser nominado a un Oscar en la categoría de mejor cortometraje animado. Sin embargo, perdió ante otra producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, The Milky Way. Podemos notar que en los créditos del cortometraje figuró el nombre de Rudolf Ising. Sin embargo, él realmente no colaboró con el corto. En ese entonces, Hannah tenía deseos de volver a trabajar con él, ya que él era muy leal. Por otra parte, Fred Quimby, el productor, quería tener más diversidad en sus trabajos, por lo que decidió no realizar más dibujos animados sobre un gato y un ratón. Pero Hanna-Barbera ignoraron su decisión, por lo tanto desarrollaron aún más el concepto del gato y el ratón. Afortunadamente, Quimby cambió de opinión y dejó al dúo continuar con su idea. Desde 1928 hasta mediados de los años 60 fue una gran época de la animación estadounidense. Grandes y populares personajes de dibujos animados surgieron de esta era dorada: Mickey Mouse, Bugs Bunny, Pato Lucas, Pájaro Loco, Betty Boop, Pato Donald, Droopy, entre muchos más. De este periodo salieron también Tom y Jerry, quienes gozaron de su mejor época desde 1939 a 1957, donde Hanna-Barbera produjeron 114 cortos animados de los personajes domésticos. 7 de ellos ganaron un premio Oscar, empatando con Silly Symphonies de Walt Disney como la serie animada con más premios. Como dato curioso, Fred Quimby siempre fue el que recibió los premios. Nunca fueron invitados a recibir ni dirigir unas palabras ni Hanna ni Barbera. Ahora, ¿de dónde surgió el nombre Tom y Jerry? El dúo de animadores realizó un concurso en el estudio para darle al gato Jasper y al ratón Shinx nuevos nombres. La sugerencia ganadora fue la de John Carr, animador del programa, quien sugirió llamar a los protagonistas Tom y Jerry. ¿Recuerdan que Barbera trabajó en varios estudios de animación? Bueno, él estuvo en Van Buren Studios, lugar donde existió otro dúo de personajes llamados Tom y Jerry. No obstante, estos no eran animales domésticos, sino que eran personas. Duraron desde el 31 hasta el 33, y el nombre de este dúo se cambió a Dirk y Jerry para evitar confusiones. Sin embargo, hoy en día se los considera como el Tom y Jerry de Van Buren. La primera vez que apareció este dúo como Tom y Jerry fue en su segundo cortometraje que se estrenó en 1941, The Midnight Snack, mientras que el primer cortometraje que ganó uno de los 7 Oscar fue The Yankee Doodle Mouse, que poseía una trama basada en la época bélica. Y recordemos que hace tiempo inició la Segunda Guerra Mundial. En estos años, la animación estadounidense hizo lo posible para hacer todo tipo de propaganda antinazi y antifascista en sus dibujos animados. Durante el transcurso de los años 40, Tom sufrió unos cambios cuando hablamos de su diseño. Al principio presentó varios detalles como el abundante pelaje y también los gestos faciales muy marcados, lo cual fue reducido para facilitar el trabajo en la animación. No se puede decir lo mismo de Jerry, pues no sufrió ningún cambio notable. También la serie de cortos se volvió más rápida y energética gracias a una buena inspiración de Tex Avery, quien se unió al estudio en 1942. La trama de cada episodio era básicamente la misma: la eterna pelea entre el gato y el ratón. Sin embargo, Hanna-Barbera lograron variaciones de esta sinopsis para que el público pueda disfrutar de sus locuras sin cansarse. Si bien Tom y Jerry gozaron de una buena popularidad, al igual que otros dibujos animados de los años 40, 50 y 60, fueron duramente criticados por mostrar un contenido políticamente incorrecto. Fueron tildados de racistas al presentar a sus personajes con la cara negra al recibir una explosión. Por ejemplo, el primer corto que ganó el Oscar. En ese episodio, Tom inspecciona una tetera y esta explota. Esto provocó que el gato tenga la cara negra. Además, uno de los personajes de la serie, la dueña de Tom, representó
creando un estereotipo racial. Pero aparte del racismo, si algo siempre fue polémico fue su excesiva violencia. Ellos literalmente se mataban con de todo. Armas de fuego como pistolas, escopetas, bombas también. Asimismo también había golpes a mano limpia, con martillos igualmente. Utilizaron espadas, hachas y cuchillos. Constantemente tuvieron que vivir con la crítica por este tipo de acciones. Fueron 17 años memorables e incontrovertibles para los célebres Tom y Jerry, y a pesar de que la serie logró mantener cierta popularidad en los 50, el presupuesto escaseó y el cine comenzó a tambalear en sus ingresos ante el enorme crecimiento de la televisión. En un intento de competir, Metro-Goldwyn-Mayer decidió que todos sus cortometrajes se realizaran en el formato de pantalla panorámica CinemaScope. Touché, Pussycat fue el primero de Tom y Jerry en estrenarse en este formato en el mes de diciembre de 1954. Sin embargo, el estudio notó que sería más rentable volver a lanzar antiguos dibujos animados que hacer nuevos, y es así como los ejecutivos deciden cerrar el estudio de animación. Esto dejó sin empleo a muchos trabajadores, incluyendo a Hanna-Barbera, que, debido al retiro de Fred Quimby, se habían hecho cargo de la división animada. El estudio finalmente cerró en 1957 y el último cortometraje de Tom y Jerry con Hanna-Barbera en esta era fue Dog Watchers, estrenado el 1 de agosto de 1958. Es acá cuando El Gato y el Ratón comenzaron a cambiar constantemente de estudios, escritores y animadores. Al cerrar el estudio de animación de Metro-Goldwyn-Mayer, los creadores de Tom y Jerry, Hanna-Barbera, fueron a formar su propio estudio de dibujos animados, Hanna-Barbera Productions, donde formarían parte trabajadores también despedidos de la compañía. No vuelvo a ser tan bocón. Durante esta década son sus series las que destacaron y marcarían un modelo a seguir durante los años venideros. Es en esta época que nacen los Picapiedras, los Supersónicos, Scooby-Doo, Don Gato y su pandilla. Aparte, también se dio el nacimiento de la Pantera Rosa, y del otro lado del mundo, Astro Boy obtiene una gran popularidad en el extranjero e introduce a nivel global la estética del anime. Pero ¿qué hay de Tom y Jerry? Resulta que no tuvieron nuevas aventuras hasta 1961, donde la Metro-Goldwyn-Mayer decide revivirlos para producir nuevos cortometrajes. Sin embargo, esto no ocurrió en Estados Unidos, sino que la compañía contrató a un estudio de animación europeo llamado Rembrandt Films para crear 13 nuevos cortos de Tom y Jerry en Praga, capital de Checoslovaquia. ¿Y quién fue el encargado de dirigir a nuestro dúo favorito? Jim Deitch, el cual dirigió todos los cortos y escribió la mayoría de ellos, mientras que William Snyder fue el productor de todos ellos. Antes de tomar a Tom y Jerry, Jim Deitch trabajó en el estudio de animación de United Productions of America y fue director creativo de Terry Toons, donde creó personajes como Sidney el elefante y Gastón el crayón. Cuando llegó a Rembrandt Films, financió Munro, un corto animado que él quería hacer. But the doctors were too busy drafting a famous ball player to even notice him. Por lo que tuvo que trasladarse hasta la capital de Checoslovaquia. Originalmente se iba a quedar unos 10 días, pero se quedó en Praga luego de conocer a quien sería su esposa. Aparte de trabajar en Tom y Jerry, también dirigió a Popeye para la televisión. Deitch afirmó que no era fanático de las caricaturas del Gato y el Ratón. Pensó que eran innecesariamente violentas. No obstante, cuando tuvo que trabajar en la serie entendió que la gente no se tomó en serio la violencia y todo fue simplemente una parodia de emociones humanas exageradas. Él percibió ciertas raíces bíblicas en el conflicto constante de Tom y Jerry, similar a David y Goliat. Por otro lado, como el equipo de Deitch y Snyder no había visto muchos cortos de los personajes y contaban con un presupuesto ajustado de $10,000, los episodios resultaron tener una naturaleza surrealista que no fue intención de Deitch. En comparación con los cortos producidos por Hanna-Barbera, la serie sufrió un notable cambio. La animación fue limitada y brusca en movimiento, cuando antes poseían más fluidez. Los fondos eran más simples y en cuanto a la música, tuvo una banda sonora más electrónica y elecónica, con efectos de sonido futuristas, reverberación fuerte y en vez de haber un diálogo, se oían murmullos. En cuanto a los escenarios, los cortos de Hanna-Barbera contaban con una trama que por lo general estaban dentro y fuera de una casa, pero con Deitch contaban con lugares más exóticos, arriba de un barco ballenero del siglo XIX, una antigua ciudad griega, el salvaje oeste, el espacio exterior, etc.
Al mismo tiempo, la dueña de Tom fue reemplazada por un personaje creado por Deitch, ya que él notó el estereotipo racial de ese personaje. Recordemos que estamos en los 60, década donde hubo mayor conflicto bélico entre los bloques capitalistas y comunistas, uno liderado por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. Deitch quería evitar que lo vinculen con el comunismo, por lo que el director tuvo que romanizar los nombres de su equipo de trabajo en los créditos iniciales. Además, estos son de los pocos cortos animados de Tom y Jerry que no llevan el Made in Hollywood USA, y como el estudio de animación estaba del otro lado de la cortina de hierro, no colocaron la ubicación del lugar. Metro-Goldwyn-Mayer decidió no renovar el contrato, por lo que el último de estos 13 cortos se estrenó el 21 de diciembre de 1962. Los episodios nunca llegaron a ser nominados a un premio de la Academia. Aún así, el año pasado, los cortos animados de Tom y Jerry se convirtieron en los más taquilleros de la época, superando a los Looney Tunes, quienes ocuparon ese cargo por más de 16 años. Puede decirse que los cortos de Gene Deitch son lo peor de la producción teatral de Tom y Jerry, lo cual él afirma que esto se debió a la inexperiencia de su equipo y el ajustado presupuesto. A pesar de la crítica, hay fanáticos de la serie que le escribieron cartas positivas al director, donde demostraron que sus cortos son sus favoritos. Tom y Jerry estuvieron en las manos de Deitch solamente por 2 años, un tiempo muy breve. Después de publicarse sus cortos, pasaron a las manos del animador Chuck Jones, quien en 1963 fue despedido de Warner Bros. Después de 30 años de trabajo. Jones comenzó su propio estudio de animación junto a su compañero Les Goldman, donde produjeron 34 cortometrajes para El gato y el ratón. Chuck Jones es conocido por su trabajo en los cortos animados de Looney Tunes y Merrie Melodies, donde produjo y dirigió cortos protagonizados por Bugs Bunny, Pato Lucas, además de ser el creador de otros personajes como El Coyote y el Correcaminos, Pepe Le Pew y Marvin el Marciano. También dirigió la adaptación animada del Grinch en 1966. Para Jones fue dificultoso adaptar su estilo al concepto de Tom y Jerry, por lo que su forma favoreció más a la animación y a la personalidad de los personajes que las historias en sí, ya que algunos cortos carecían de trama. Algunos de estos dibujos animados de Tom y Jerry hacen recordar su trabajo en El Coyote y el Correcaminos, ya que se pueden notar gags similares como el de los personajes cayendo desde lugares altos. El diseño de los protagonistas sufrió cambios. Tom tuvo unas cejas más gruesas, su apariencia en general fue menos compleja, su pelaje se volvió más gris, orejas más puntiagudas y unas mejillas más peludas. Por el lado de Jerry, sus ojos y orejas se volvieron más grandes, un color marrón más claro y una apariencia más dulce. Jones dirigió la mayoría de los cortos junto a Maurice Noble. Por otro lado, estos cortos tuvieron una apertura muy memorable para la serie, donde Tom reemplaza al león de Metro-Goldwyn-Mayer para luego quedar atrapado en la O de su propio nombre. Si bien se considera que los cortos de Chuck Jones tuvieron una mejora con respecto a los de Gene Deitch, realmente no obtuvieron mucho éxito de parte de la crítica. Para 1967, Metro-Goldwyn-Mayer cesó la producción de los cortos de Tom y Jerry, mientras que Chuck Jones se estaba dedicando a la creación de especiales para televisión y estaba en medio de la producción de la película La Caseta Mágica. Exotic and seldom heard noises. Tin? En 1965, los cortos animados de Tom y Jerry empezaron a estrenarse en la televisión, pero en versiones editadas. En estas versiones, el equipo de Jones tuvo que eliminar a la dueña original de Tom y reemplazarla en la mayoría de las veces por una mujer igual de gorda, pero blanca e irlandesa. Debutaron en la televisión el 25 de septiembre de ese mismo año por CBS, donde los pasaban los sábados a la mañana. 2 años después se mudaron a los domingos, donde permanecieron hasta el 17 de septiembre de 1972.
Ya pasaron 17 largos años, y este dúo de personajes domésticos no pudo encontrar a una persona que haga honor a su concepto. Tanto fue así que volvieron a las manos de sus creadores originales, Hanna-Barbera, que con su estudio de animación ya produjeron más de 60 dibujos animados. Sin embargo, a pesar de ser sus padres, el monstruo que habían creado en los años 40 quedó demasiado grande, incluso para ellos mismos. En 1975, en asociación con Metro-Goldwyn-Mayer, Hanna-Barbera vuelven a manejar Tom y Jerry. Fue la primera vez que este dúo se alejaría del teatro y tendría una serie de dibujos animados exclusivo para la televisión. Fueron en total 48 cortos de 7 minutos que se combinaron con Simiolón y Mumbly. Los personajes no sufrieron un cambio de apariencia realmente notable, salvo por Jerry, que se vistió con un moño rojo. En esta serie, los personajes hicieron un pacto de no agresión, y después de tantos años de caos entre ellos, en este programa tienen nuevas aventuras juntos. Bird's nest with a cute little baby birdie. Fellas, you sure wouldn't want to disturb anything as sweet as this little fella. What a cute picture. Esto se debió a las estrictas normas contra la violencia para la televisión infantil, ya que el show se transmitía a la mañana los sábados por ABC. No obstante, según declaraciones de Barbera, hace 50 años que se criticaba a la violencia de los dibujos animados, y que Tom y Jerry nunca se iban a matar porque son amigos.